Bon dia, bona tarda a tota l'audiència de la RAP Amèrica Barcelona, aquí des dels estudis del Casal dels Països Catalans de la Plata, avui també amb molt bona companyia. Hola Tamara, com estàs? Hola Rosita, bona tarda, bon dia a tothom. I aquí tenim avui entre nosaltres, Tamara. Avui tenim a la Sílvia Elizabeth Masucci. Hola Sílvia, com estàs? Hola, buenas tardes a todos. Una xerrada molt interessant d'avui sobre el món dels vitralls. Ai, que interessant, Tamara. Sí. Explica'ns una miqueta de la Sílvia. Sí, la Sílvia Elizabeth Masucci va néixer a la ciutat de La Plata. És professora d'història dedicada a la docència i la investigació històrica. Com a mestra a l'art del vitrall, treballa a l'ensenyament de la tècnica Tiffany al seu taller 43, a la producció d'objectes de disseny, i va participar en exposicions sent seleccionada per la Direcció de Turisme de la província de Buenos Aires al certamen d'obres identitàries platenses. A més, és autora de llibres, i el més recent, titulat Els vitralls, ressenya històrica sobre l'art del vitral, on té un capítol dedicat als primers mestres que van desenvolupar aquesta tarea, aquesta tècnica també, a l'Argentina. Així explica i analitza la història i obra de diversos vitralistes catalans que van deixar empremta a tot tipus d'edificis a lo llarg del país. Aquí a l'Argentina? Sí, catalans. Pues això és molt interessant. Apassionant. Sí, clar que sí, i ens explicarà una mica. Sílvia, parlarem en espanyol per poder entendre'ns una miqueta millor. Silvia, ¿cómo te inicias en este interés sobre el arte de los vitrales? Bueno, en principio siempre estuve muy interesada, siempre me resultaron bellos, seductores. Después tuve la oportunidad de viajar, conocer vitrales que son patrimonio de la humanidad en Europa. De tiempo posterior, ya formando parte del estilo Art Nouveau, el modernismo catalán. En Estados Unidos conocí la obra de Louis Comfort Tiffany. Todo eso me fue llevando a la lectura, más que nada. Y después tenía intenciones de tener un vitral en mi casa, y así pisé por primera vez un taller de vitrales, de los pocos que había en el año 2000, te estoy diciendo. Y me fascinó ver cómo se hacía, la curiosidad de ver cómo se hacía, ¿no? Bueno, empecé, me acuerdo perfectamente, un 13 de enero de 2001, y a partir de ahí no pude dejar nunca más un cortador de vidrio. Y en simultáneo me fui formando en lo que era la teoría, ¿no? La historia. Y ahí me empecé a fascinar más porque descubrí, bueno, todo el sentido que tiene el vitral como elemento estético, didáctico, pero también filosófico. Ay, qué y esa parte me atrapó mucho. Sí. Porque en ese largo periodo que es la Edad Media Europea, se asociaba la luz, por analogía, con lo divino, ¿no es cierto? Claro, lo trascendente. Exactamente, la luz pura de la que habla el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Y eligen como expresión artística el vitral porque lo consideran un puente entre esa luz divina y el observador o el peregrino que visitaba el templo, y que a la vez, por los efectos que produce el vidrio de transparencia, juegos ópticos, va envolviendo el templo, genera una atmósfera mística, y hace que el ser humano se eleve en conciencia, ¿no? Y que se sienta de alguna manera arropado por la divinidad. Ese era el sentido que se le dio, sobre todo a partir del siglo XI, porque estaban muy influenciados los arquitectos por el neoplatonismo, que sostenía estas teorías. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí es como que me fascinó más toda esa mística. Sí. Y después, bueno, trabajar con vidrio es algo fantástico porque es un material noble, que con su translucidez, transparencia, los colores, o sea... ¿Cuándo se inicia la técnica del vidrio? Porque obviamente, pues vos estabas hablando de la Edad Media, allí ni siquiera las grandes construcciones contaban con el vidrio. ¿A partir de cuándo? Bueno... Una cosa es la historia, el origen del vidrio, que es antiquísimo, ¿sí? Se pierde en la historia, no se sabe exactamente cuándo surge. Hay una vieja leyenda de Plinio el Viejo, que debe ser aproximadamente, no sé, el 5000 a.C. Sí. Yo en mi libro lo que apunto es a la historia del vitral, y sobre el vitral documentado, sí. En textos de San Isidoro de Sevilla, San Gregorio Magno, se habla en el siglo V de los vitrales de las iglesias francas. Entonces lo podemos tomar como dato
fehaciente. Ajá. Después, posterior, del siglo VII, ya hay hallazgos arqueológicos. Ajá. O sea que es muy antiguo y se dice que va de la mano del cristianismo, ¿no? Porque es, digamos, cuando el cristianismo se organiza, se legaliza la religión y se organiza, tenía que encontrar un elemento estético que lo represente y tenían que elegir una iconografía también. Claro. Entonces, bueno, les parece que el vitral es óptimo y yo creo que no se equivocaron porque por esas cualidades que tiene el vidrio, únicas, que además el vidrio se utiliza en otras técnicas, pero en el vitral es cuando descolla, cuando muestra toda su excelencia, toda su nobleza. Hablabas que tenía una función más allá de lo estético, en el caso del cristianismo, que es donde se utiliza mayormente, la parte didáctica, ¿no? Con las escenas, las imágenes. Exactamente, se dice que son bibliotecas en vidrio porque representan escenas en principio del Antiguo y Nuevo Testamento. Claro. Pero, por ejemplo, Chartres representa escenas de la nobleza, de los caballeros, y también de todas las artes que desplegaban los gremios. Entonces se ven los panaderos, los vitralistas, los que trabajaban el cuero, con fondos de escenas que eran reales de paisajes, de puertos, de ciudades, y se ve mucho simbolismo, mucho simbolismo. Por eso en el libro le dediqué un capítulo al simbolismo, porque es importante entender por qué se elegían los colores, porque todo tenía un significado, ¿no? Por qué los ornamentos y los gestos, lo gestual de las manos. En esa época tenemos que trasladarnos a un momento histórico donde la cultura estaba reservada a los monjes, ¿no? A los religiosos, y el pueblo era analfabeto. Exacto. O sea, se educaban a través de los vitrales, pero ellos entendían perfectamente lo gestual de los personajes representados. Todos esos códigos se fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que logré rescatar de alguna manera y publicar en el libro, porque hace más rica la apreciación, ¿no? De lo que uno está viendo. Y en esos primeros momentos, ¿estaba en manos de los oficios o de los monjes mismos que desarrollaban esas técnicas? Los primeros fueron los monjes, era casi exclusivo, y se consideraba que el monje que hacía un vitral era un elegido de Dios. Por eso no se firmaban los vitrales, porque consideraban que era un acto de soberbia firmarlos. Después se abrió a artistas, y pasó mucho tiempo, muchos siglos, hasta que alguien se animó a poner su firma. Es muy del Renacimiento lo de la marca. Claro. Sí, y lo que nos genera, porque eso después cuando llegan los inmigrantes a América, que esa es la parte interesante nuestra, y a la cual también le dedico un capítulo, los pioneros inmigrantes que trajeron el arte del vitral a la Argentina, traían esas costumbres, porque eran muy conservadores. Entonces muchos vitrales no están firmados, lo cual a los que investigamos los vitrales nos genera un problema enorme. Difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, por el estilo uno puede empezar a familiarizarse y vincular a un autor. Pero a veces el vitralista tenía que someterse a lo que un cliente le pedía y tenía que cambiar su estilo. Entonces ya uno se pierde. ¿No? Además no hay catálogos en el país de un patrimonio artístico valiosísimo que tenemos. Lamentablemente. ¿Tenés documentada por tu trabajo y tu investigación la cantidad de obras de vitrales que tenemos aquí en Argentina? No, en Argentina no. Nada. Pero para que te des una idea, uno de los pioneros inmigrantes que trajo el arte del vitral a la Argentina, Antoni, se dice Antoni, ¿no? Antoni Strucky Bros, que llegó en 1910. Él transmite el arte a su hijo y luego a su nieto. Son 3 generaciones. Esas 3 generaciones, que empezaron desde 1924 más o menos hasta el 2011, crearon 5.000 obras. Pero 5.000 obras de una magnitud enorme. Estoy hablando talleres propios de acá. Exacto. Exacto. ¿Y dónde son estos catalanes? ¿Dónde se afincaron? La mayoría en Buenos Aires, pero hay un caso en Mendoza, de Ramón Subirat, que venía de la barriada de Gracia, de Barcelona, recorrió un poco el norte, un poco las provincias cuyanas, y después su atelier se estableció en Mendoza y continúa hasta la fecha, porque ya van 4 generaciones, y es un taller activo. Yo con él me pude comunicar con la 3.ª generación, digamos, ¿no?
y me dio mucha información sobre la familia. Pablo, ¿no? Sí, Pablo Fibaler. Después otro taller activo, Soler, que vino de la... ¿Otro catalán? Sí, ¿De dónde vendrá? De Tona, Ajá. que es una ciudad cercana a Barcelona. Sí. Bueno, él también, cuando llega, José Baltasar Soler, tenía su tío, Mario Casanova, que había llegado para 1887, más o menos, y empieza a trabajar con el tío, después se independiza, y pasa el arte a su hijo, a su nieto, y ahora a los bisnietos. Claro, qué maravilla. O sea, esos dos talleres son activos, Ajá. Subirach y Soler. Luego tenemos Struck, y ya hablar de Struck es hablar de palabras mayores porque en Barcelona actualmente es un artista renombrado porque empezó como siendo pintor sacro, y después se dedicó al vitralismo acá en Argentina con una historia que no nos va a dar el tiempo para contarla. Es una historia hermosa. ¿Sí? Una síntesis de esto. Bueno, él llega a Argentina en 1910, Struck, siendo artista plástico reconocido, bueno, que había dejado muchas obras y por una serie de problemas decidió irse y radicarse en Argentina. Visita el norte, también provincias de Cuyo, y en Mendoza empieza a pintar la iglesia María Auxiliadora, que pertenece a la congregación salesiana, en Rodeo del Medio. Y ahí sufre un accidente, se cae de un andamio. Primero no se sabía si se había caído él o se había caído un compañero, pero después yo encontré el dato correcto de que se cayó él, porque él deja pintada su caída. Entonces ahí no cabe duda. En una especie de cuadro que dentro de la iglesia se llama ex voto, cuando uno logra salir sin lastimarse de un accidente así. Entonces él considera que eso es un milagro, pinta el ex voto y dice, yo a partir de ahora no me dedico más a pintar, pintura de frescos, ¿no? Sí. Y me dedico al vitral. Él ya venía con el conocimiento. Sí. Se supone que había estudiado en Alemania, bueno, es más largo para explicarlo. Un cambio drástico igual, ¿no? Entonces se traslada a Buenos Aires. ¿Y cuál fue el primer pedido que tuvo? El café Tortoni. Que es maravilloso el café Tortoni. Que es un emblema, un orgullo para nosotros, que he visitado por todo el turismo. Y después de eso, Confitería Las Violetas. Bueno, otro ícono en la ciudad de Buenos Aires, claro. En simultáneo le piden Iglesia Medalla Milagrosa, que tiene 150 vitrales dedicados a los vicentinos, y que él, como artista plástico sacro, dicen que fue un disfrute enorme para un vitralista que le pidan 150 vitrales y además religiosos cuando te dedicas a lo sacro, debe haber sido maravilloso. Y bueno, es la iglesia que más vitrales tiene de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y así puedo seguir nombrando. No, y además como pintor, obras de historia, tiene una pintura del Segador, otra del 11 de septiembre. Exacto. Bueno, y he visto obras de él en el Museo Histórico Nacional también. ¿El nombre completo cuál es? Antoni Struck. Antoni Struck y Bros. Él pintó, por ejemplo, a Martín Miguel de Güemes, hay un cuadro en Salta, en el Cabildo, pintó el matrimonio Castel. Del Casal de Buenos Aires. Exacto, está en el Casal de Buenos Aires. Eso todo antes del accidente. Claro. Y antes de llegar a Buenos Aires, bueno, había estado 7 años viviendo en Tierra Santa porque se dedicó a pintar in situ la vida de Cristo por un mecenas que también le pedía y le facilitó los gastos para estar 7 años pintando 33 cuadros. Cuando él vuelve, ya la vanguardia había empezado a vincularse con el impresionismo, entonces tuvo una parte de la crítica muy favorable porque realmente era brillante pintando temas sacros, pero otra parte que lo empezaba a cuestionar como que ya lo sacro era de modé. Y eso hizo que él pierda la posibilidad de ser director de la Escuela de Bellas Artes de Cataluña. Mira. Él había nacido en Sabadell. Eso sumado a una serie de inconvenientes que empieza a tener porque empieza a pintar la pintura política, el Corps de Sang, no sé si dice así, perdón, y el 11 de septiembre, por el tema de Casanova, y eso también le genera
un público a favor y en contra. Claro. Entonces es como que él no hizo como una crisis y Ujú. dijo, yo me quiero ir de acá, Ujú. no tolero más esta situación. Pero no tenía los recursos, o sea que tuvo que dejar 2 de sus cuadros para lograr los pasajes para su esposa y su hijo pequeñito, que tenía 1 Claro. año, que es el que después continúa acá. con O sea que las son obras. 2 catalanes, Ajá, ¿no es cierto? Los que llegan, los que continúan sí. con el taller familiar. Así que bueno, esa es la historia. Qué interesante. En un punto desgraciada, porque él decidió no volver y no volvió nunca más. volvió a Cataluña. Después, con los años, como habían quedado muchas obras y sus hermanas hicieron donaciones Ujú. al Museo Balaguer Ujú, de Sabadell, ujú. y en el banco, también la banca de Sabadell hay obras, ahí se lo empezó a revalorizar, pero como pintor. Mm. No se conocía que él en Argentina se había Claro, dedicado al vitral. había descollado. O sea que son como 2 Sí, Struck. ¿no es cierto? Nadie es profeta en su dos tierra, ¿no? Exacto. Sí. Silvia, si tuviéramos que sintetizar, ¿cuál es la característica de los vitrales catalanes respecto a todo lo demás? ¿Tiene algo propio, particular? Sí, Ajá. sí, porque bueno, el vitral tiene 2 momentos claves. El momento del gótico, que está expresado en las catedrales, que Ujú. son patrimonio de la humanidad, y muchos siglos después, o sea, estamos hablando principio del 20, con el Art Nouveau, que también fue un movimiento que se difundió por toda Europa Ujú. y América, Ujú. en cada región tomó rasgos culturales propios. Ujú. Entonces en Cataluña, donde digamos que pegó muy bien toda la filosofía de William Morris, que fue el que creó el movimiento Art and Craft, que después deviene en el Art Nouveau, digamos que lo tomaron, lo asociaron al nacionalismo porque era un momento también histórico donde estaban tratando de sentar las bases de ese ser nacional. Claro. Entonces se lo reconoce fácilmente al arte catalán porque está representada la bandera, porque hay una serie de símbolos sí. que lo hacen Colores, propio. Claro, qué interesante. Sí, es muy bello. Y esos inmigrantes lo trajeron acá, porque cuando uno mira, por ejemplo, los vitrales de las violetas, Sí. los 3 vitrales grandes de los ventanales, que son muy bucólicos, muy de escenas Muy cargados, ¿no? femeninas, Sí. porque en el Art Nouveau la mujer es protagonista. Sí. Y hay tanta naturaleza, uno reconoce y asocia con lo que se ve del vitral catalán. Ajá. O sea Ajá. que han trasladado. Ujú, Sí, qué lujo, impronta. ¿no? Tener esto. Pero a la vez Struck era un ser maravilloso. Yo tengo una admiración por Struck impresionante porque Se nota. como en cada zona le imponían su rasgo particular, él le puso las violetas. Claro. ¿Por qué? Porque en la esquina de Rivadavia y Medrano había canteros de violetas. Ah, mira qué sencillez. Exactamente. Y un nombre que perduró. El toque nacional. Qué Trascendió bárbaro, el qué tiempo. increíble. Lo Sí. que sabe esta señora, por sí, favor, sí. Tamara. Y en el libro de las familias que mencionás catalanas que vinieron está Subirats, Soler, Truc y después Y Salvador Buxadera, Sí. y también, Pla. bueno, Salvador Ajá. Buxadera se instaló en Rosario, pero bueno, el último descubrimiento que hice, porque yo después de hacer el libro seguí investigando Esto es ya infinito. exclusivamente a Struck, Claro. y fui a investigar la iglesia, la basílica de María Auxiliadora de San Carlos en el barrio de Almagro, que ya la conocía desde hace mucho tiempo, y había escuchado visitas guiadas que decían estos vitrales de aquí son franceses, hay mucho Art Nouveau, cosa rara en una iglesia que es románico-lombarda, Ajá. ¿no? Entonces, como yo tenía que dar una charla en el Museo de la Universidad Católica sobre el Art Nouveau, me acordé y dije, voy a ir a los archivos salesianos a ver qué puedo obtener como Sí. novedad. Sí, sí. Y ahí me encontré con que no eran franceses los vitrales, eran obra de Manuel Pla y Valor, Catalanes. que también no se sabe exactamente si era de Cataluña o de Valencia, porque hay bueno. muy poco dato biográfico Claro. de él. Claro. Pero bueno, gran descubrimiento, perlita total, Interesante. porque se hicieron en el país, porque son de 1907, de los primeros, y son realmente maravillosos. Qué increíble. Queda tanto por investigar. Tamara, ¿tenemos Sí. el libro para compartir claro que de Silvia? Aquí está. El vitral. A ver. Muy bien. En la tapa hay un vitral que es mío, pero inspirado en Alphonse Mucha,
que forma parte de los artistas del Art Nouveau. Sí. Ajá. Y este libro se va a presentar aquí en el Casal. ¿Prontamente? Sí. Ai, Tamara, Así explícanos es. entonces. A ver. El dissabte 5 de juliol, aquí al Casal, la Sílvia parlarà sobre els mestres catalans y també sobre el seu llibre. Qué Y van bella. a poder ver imágenes, porque Sí. en este tema la imagen es fundamental y porque es infinito, como ya dije, toda la producción que hay, no solamente sacra, porque el vitral durante el medioevo fue religioso, pero después salió del ámbito de lo religioso y empezó a ser instalado en ámbitos institucionales, civiles, comerciales y domésticos. Claro. Entonces vamos a ver toda una variedad de vitrales y de distintas técnicas constructivas del vitral. No podemos faltar, allí estaremos. Totalmente. Y una de las preguntas que hacemos siempre hacia el final de las entrevistas, Sílvia, es si estuviste en Cataluña y qué es lo que más te impactó, imagino que por el lado de tus intereses. Estuve varias veces. La última vez me quedé casi un mes porque las veces previas nunca lograba completar esa lista inmensa que yo llevaba, porque quería conocer todas las casas famosas y bueno, qué decir de una casa que a mí me fascinó fue la Matcler, por supuesto la Batelot, la Leo Morera, lo que pude conocer porque no estaba permitido el ingreso al público, pero bueno, insistí tanto que me dejaron pasar para que conozca por lo menos el hall de entrada. Y al Palau de la Música. Al Palau de la Música, sí, fui a ver espectáculos. Bueno, eso es impresionante. Yo soy una gran admiradora de Domènech y Montaner, de Gaudí, de Puig i Cadafalch, de Alexander de Riquer, y de muchísimos más que no son, digamos, tan conocidos como Gaudí, ¿no es cierto? Pero que hicieron maravillas. El famoso hospital. Sí, bueno, es maravilloso. Sí. Así que amo Cataluña, me encanta todo y bueno, y disfruto muchísimo porque ahí encuentro, digamos, la expresión del vitral en el momento que a mí me gusta más y que digamos que es lo que yo practico, ¿no? Y lo que yo enseño. No hacemos tanto arte sacro, por supuesto que es el momento más glorioso que tiene el vitral, pero ya ahora la aplicación es más de otro estilo. Cambiaron los soportes y además el diseño puede ser hasta surrealista. Sí, seguro. Si la gente quiere encontrarte, ¿tenés redes donde la gente pueda ver tus obras, tu trayectoria, tus caminos? Sobre todo en Facebook, soy un poco antigua, porque tengo desde el 2009 todo publicado. Es mi nombre, Sílvia Masucci, con doble Z. Y después en Instagram, como Sílvia Masucci, Vitrales 2023, que no van a encontrar tanto porque me lo han hackeado el anterior, entonces bueno, tuve que empezar un poquito de cero. Pero sí. Allí podemos conocerte un poquito más y agradecerte porque ya formás parte de una colaboradora más de nuestro casal para todo lo que tenga que ver con cultura catalana y argentina que se entrelaza maravillosamente con una historia, con una riqueza que desconocía y bueno, agradecemos toda esta charla que nos diste aquí para la Rap Radio. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer hablar de este tema y, como ya dije, bueno, admiro la cultura catalana. Per nosaltres també i ens veurem el proper 5 de juliol, sábado 5 de julio. Aquí al Casal. Veremos, entonces. Així és que, bueno, ja se'ns ha anat l'entrevista fins al proper dimarts. Pues, Tamara. Claro que sí. Molt bé. Un saludo para todos. Gràcies, Sílvia. Adéu.